tenemos el honor que nos ha visitado hoy Robert Cox, que para quienes estuvimos viviendo momentos difíciles en la época de la dictadura y demás, lo conocimos ahí. Tenía la posibilidad y la valentía de hacer cosas que otros no hacían. Nadie más que vos, ¿no? Estaba prácticamente un poco Hermann Schiller. Estoy hablando al principio, ¿no? Exacto. La opinión también, al principio, bueno, poco a poco, ¿no? Poco. No, creo que el Herald casi solo, ¿no? Con algunos diarios buenos, como El Día en La Plata también, sí. Y Río Negro en el sur. ¿Quién más? Schiller, ¿no? Hermann Schiller. Sí, sí. Pero Hermann Schiller además tenía una posición muy crítica a la política económica y por supuesto, sí, exacto, el año 77-78 ya hablaba de los derechos humanos y de sentía. Sí. Lo más importante para mí era informar, ¿no? Era tan difícil informar, porque la gente no sabía cómo es desaparecido, cómo es que la gente desapareció. No, eso no pasa. Entonces, lo más importante era, bueno, yo me fui como cronista, tuve la suerte de ser no solamente el director del diario, pero era presidente de la compañía, y los dueños estaban ahí en Carolina del Sur, como es, 6.000 kilómetros. Entonces, yo tuve la independencia de saber lo que estaba pasando, en el principio. Y después, para mí, lo más importante era tratar de usar el diario para salvar vidas, no poniendo notas en el diario cuando yo sabía de algo. ¿Y tuviste alguna eficacia en ese hecho de poder salvar específicamente? Sí, exacto, sí. Muchos chicos. Yo estaba recientemente, porque estoy ayudando a la gente que están llevando el juicio sobre la aprobación de bebés, ¿no? Sí. Y por eso yo me fui a mi archivo, encontré con las fotos que publicamos en primera página, y tuvimos éxito en algunos casos, ¿no? Obviamente era relativo, pero siempre vine a mí tristeza, ¿no? Que no estamos acompañados por los grandes diarios en ese entonces. Una cuestión de informar, no. Yo creo, sin opinar. Sí, no, bueno, se puede opinar también, pero en ese entonces era más difícil posiblemente opinar, pero por lo menos informar. Decidieron que no, los grandes diarios, y es una vergüenza. Ahora, una de las cosas que cambió, como no sé, yo nunca lo vi de ese modo, es que cuando vos contás una historia, hoy, en un diario determinado o a través de la radio, lo primero que hace gran parte de quienes están en la política, interesados por la política, otros periodistas, lo primero que hacen es analizar quién lo está diciendo, no qué es lo que está diciendo. Le prestan una enorme importancia a quién lo dice, y si la persona que lo dice no es de su fe o de su convicción o de su ideología, automáticamente nada que diga es escuchado, ni atendido, ni dado por cierto. Eso es una cosa novedosa, me parece, ¿no? Sí, es novedoso. Y también hay al revés, ¿no? Que uno a veces tiene que pensar en la ideología de la gente que están informando. Yo creo que hay desconfianza por parte de la gente, y uno tiene que ganar la credibilidad de la gente con imparcialidad y también con objetividad, y no pensar en lo político, por ejemplo, la idea de un periodista militante. Eso es totalmente, no es aceptable. Pero aún teniendo alguna convicción política, que tú alguna la tenemos, lo que resulta extraño es pensar que, como no se puede ser objetivo, entonces ya se puede ser absolutamente subjetivo. Así que, exacto, obviamente es difícil ser totalmente objetivo, pero no tiene la intención. Trata de que debe ser la intención del periodista ser objetivo. Pero es factible encontrar periodistas que intentan serlo y uno puede, digamos, entender las distintas posiciones. Pero el problema es que hoy en Argentina eso es muy difícil. Sí, es difícil, sí.
Además es como que tampoco se está enseñando eso, ¿no? Tampoco se les está enseñando a los chicos bueno, hay FOPEA, ¿no? Que obviamente eso es algo importante, ¿no? El foro de los periodistas. Sí. Y están enseñando ahí. Yo creo que realmente... Pero eso es a quienes están adentro, es una cosa limitada a 300 periodistas. Sí, exacto. Sí. Pero yo estoy hablando de las universidades. Ah, bueno, sí. La Universidad de La Plata salen todos muy semejantes en términos de su forma de ver la política. Cuando yo fui ahí, entramos en la facultad y hubo una reunión de Love, ahí todos vestidos, era un tipo como un teatro, pero era una reunión de Love, de los chicos, obviamente totalmente equivocado del pasado, ¿no? En el sentido, no, eran amables y todo eso, pero obviamente el problema ahí, y se puede entender, ¿no? Sabiendo lo que pasó en La Plata, es que son tan politizados que el periodismo para ellos no es lo más importante. Pero es difícil, es muy complicado, porque si uno lee la historia de lo que pasó en La Plata, ¿no? Es muy difícil salir de eso. Yo tengo algunas preguntas de la gente que ya están llegando. Sí. Una de ellas, que la hace Yekan, que es habitual observador de nuestros reportajes, pregunta, en una sociedad como la europea, ¿qué hubiese pasado con un caso parecido al del juez Zaffaroni en la Corte Suprema? ¿Cómo hubiese reaccionado la sociedad? ¿Qué hubiese pasado? Yo no quiero decir algo sobre eso en el sentido de decir Dr. Zaffaroni tiene que hacer eso, pero personalmente yo en la posición de él voy a renunciar inmediatamente. En los Estados Unidos era imposible para seguir. En Inglaterra y creo que en Francia también. En Italia, un amigo mío que... No hay que renunciar. Entonces se puede seguir. Él puede seguir en Italia. Yo estuve con él solamente una vez, y yo tengo mucha simpatía para sus ideas, pero realmente, ¿cómo se puede pensar de un juez que no cuida las cosas? Porque ¿cómo dicen? En inglés dice que the perception la percepción, es muy importante, y es. La percepción acerca del personaje, ¿no? De un juez como un señor superior en todo, ¿no? En todo. Moralmente superior. Sí, también, ¿no? Obviamente la vida personal. No hablo de eso, hablo de la imagen pública. Exacto, solamente eso. La ética, ¿no? Porque además toda esta situación... Y creo que es un hombre ético, pero al mismo tiempo, obviamente, no sé si su vida, aparte de su trabajo, es tan descuidado, no sé exacto, es muy difícil entender eso. Pero yo creo que es un gran problema si no hay estándares, ¿no? No hay estándares. Es muy importante en todo, ¿no? Sí. Entre el periodismo, entre los banqueros. Bueno, hoy en el mundo los estándares han caído, eso es obviamente. Acá, por ejemplo, un caso, no vale la pena, pero hay un caso de un señor que vende un coche a un señor que no conoce, y con ese coche se comete un delito enorme, y entonces el señor está 10 años preso, porque no es Zaffaroni, es al revés de Zaffaroni, es un hombre absolutamente no virtuoso, un tipo vinculado a otra clase de delito, entonces no le creen que él no sabía que se iba a cometer el delito. Pero en el mismo caso, digamos, en la duda, que una propiedad tuya, una propiedad que vos vendiste o que vos tenés, es utilizada para un delito, en el caso de este señor, como es un delincuente, estuvo 10 años preso. En cambio, Zaffaroni, como es él, pareciera que no hay duda de que él no puede tener relación. Digamos que hay un doble estándar político en la evaluación. Pareciera que es más fácil. Es más fácil ser inocente que si uno es kirchnerista hoy. Sí, parece que sí. Otra pregunta. ¿Cuál es el rol, pregunta, de las medidoras de riesgo que hay en Estados Unidos en este momento? Esas que miden el riesgo económico en los países.
¿Cuál es el rol? Hoy con la situación actual de los Estados Unidos. Yo creo que han sido totalmente descreditados en todo. Yo creo que cuando los bancos estaban con ellos con el rating más alto, Sí. estaban Vacíos. Exacto, vacíos. Entonces no vale nada el rating. Yo creo que realmente el gran problema hoy en día es que hay que reestructurar todo eso, cambiar, reformar todo el sistema financiero, porque me parece que siempre era un casino donde la gente está poniendo plata sabiendo perfectamente bien que van a ganar cuando los otros están perdiendo. No, yo creo que eso tenemos que ver una reforma mundial en ese sentido. Es decir, ¿en qué medida es posible una cosa así? Porque en realidad pareciera que toda la estructura está diseñada para que al final del camino sea una timba y sea una cosa absolutamente subjetiva, difícil de controlar por la sociedad, difícil de saber. Regulación. Yo estaba trabajando en los Estados Unidos durante 30 años, ¿no? Y empecé a vernos en el diario gente que estaban tratando de sacar una ley Glass-Steagall. Era la ley que se introdujo después de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Era para prevenir otro colapso bancario, poniendo límites a los bancos, poniendo responsabilidades a ellos. Y hubo un gran movimiento por parte del mundo financiero y el Partido Republicano también, porque representa sus intereses, para cambiar la ley para que no hubo ningún límite sobre los bancos. Y por eso es lo que pasó, porque los bancos estaban jugando con plata virtual, no existía. Pero en ese entonces era muy difícil hacer un argumento en contra de ellos. Su argumento es, no, porque los límites están barreras para ampliar el sistema financiero, va a ser mucho mejor para todo el mundo. Y no era así. Ellos estaban solamente con su greed, ¿no? Con su ansia de ganar plata, tratando de tener un libre campo para hacer cualquier tipo de truco financiero. Hay algo yo creo que no sé si se llama una ingenuidad o tal vez desconocimiento. Aún hay gente que se supone que tienen que ser muy informadas, ¿no? Yo hace poco tuve una reunión, hará 6 meses o 7 meses, no más, con Tim Guten, que es del New York Times, y Bradley, de Washington Post. Estuvimos comiendo juntos un mediodía, entonces en ese momento yo les pregunté a ellos acerca de cuánto les costaba un soldado fuera del país a ellos. Bueno, no sabían, no tenían idea. Empezaron a hacer cuentas ahí adelante mío y dije, bueno, nos vamos a reunir la próxima vez, yo voy a tener la información. Y entonces cuando llegaron cuando nos encontramos de nuevo, la información que trajeron tampoco era fácil de conseguir. Habían conseguido una parte de la información, pero ya habían llegado a que con toda la apoyatura, satélite, todo lo que hace falta para que un soldado esté en Afganistán o en Berlín, le sale arriba de $1 millón. Entonces empezaron a hacer la cuenta con el dedo, cuántos tenían afuera, y llegaron a la conclusión que tenían cerca de 600.000 personas afuera, con lo cual tenían solamente $600.000 millones en soldados afuera. Entonces decían, pero ¿cómo puede ser si el gasto que se dice de defensa es 600.000? ¿Cómo puede ser que solamente un soldado de afuera me cuesta 600.000? Eso no es todo el gasto de defensa. Entonces se dieron cuenta que se les mentía permanentemente en la información acerca de cuáles son los gastos de defensa reales de los Estados Unidos. Entonces después me llamó Tim para decirme que en realidad había también gastos enormes de defensa que ellos descubrieron que no figuraban como gastos de defensa. Compañías en Irak que en realidad son de defensa, que las bancas del Ministerio de Defensa, pero que no son soldados, son privadas, entonces no figuran entre los gastos. Es decir, que en realidad se dieron cuenta que estas guerras les estaban costando una cifra enorme que ellos ni pensaban que les costaba. Exacto. Algo de eso está saliendo ahora. Pero el país, desafortunadamente, ha sido militarizado con las guerras y también con cuando uno, hay un dicho de
por favor, salvarnos de generales gloriosos, ¿no? Y en los Estados Unidos, mucha gente entró en el Reserve, ¿no? Sí. Donde en un tiempo era casi una cosa social, ¿no? Pagada, pero fueron a fines de semana a hacer algún entrenamiento. Pero al final le estaban llevando a esas pobres personas a Afganistán o Irak. No, ha sido terrible. Al final están dando cuenta que las guerras siguen y siguen y siguen, ¿no? Endless wars. Pero la pregunta que formaba parte también de la conversación que había tenido con ellos es que en realidad China, sin gastar un solo tiro y un solo soldado, se está quedando con gran parte de la economía americana. Porque sí, ellos son dueños de la deuda, de gran parte de la deuda. Sí. Son el principal comercio con Estados Unidos. Entonces los tipos sí tienen un tiro. Entonces mientras Estados Unidos actúa de gendarme en todo el mundo, gasta su plata, China entra en Estados Unidos cada vez más fuertemente. Exacto. Es decir, están perdiendo la guerra con China sin disparar un tiro. Exacto. Bueno, depende de los chinos, ¿no? Pero todavía la diferencia entre lo que están gastando los chinos en su ejército y en armas militares es muy poco en comparación con los Estados Unidos. Pues sí que gastan ellos tanto como Estados Unidos. No. Porque no. Okay. Es un porcentaje casi mínimo. nada, creo que posiblemente es el 10% de lo que gastan los Estados Unidos. Acá pregunta Harif, Mr. Harif, pregunta ¿por qué el Herald durante la dictadura apoyaba la política económica de Martínez de Oz? Bueno, yo creí en eso, yo creí en ese entonces en libre empresa. Yo creí en la libertad en todo, económicamente, socialmente, políticamente, en expresión, y honestamente estamos apoyando las ideas de Martínez de Oz. Poco a poco yo estaba dando cuenta que realmente lo que ellos hicieron era un desastre. No eran los únicos, yo creo que casi todos los economistas en la Argentina, empezando con Ascoray, siguiendo con Craig Avicena, y con Martínez de Oz, y con Cavallo y no sé quién más, han hecho un desastre acá. Pero al principio yo creo que era importante liberar, porque en la Argentina en ese entonces, por ejemplo, pensar en Entel, ¿no? Que era la compañía de teléfonos del Estado, que era el peor en el mundo, era imposible hablar por teléfono. El cielo de Buenos Aires era como lleno de cables. Cables, como que si hubo una araña arriba poniendo... Y no se conseguía, había gente que compraba un departamento chico porque tenía teléfono para quedarse con el teléfono. Exacto, y gente esperando 25 años escribiendo cartas a la nación. Es hace 25 años que pidió. Yo tuve experiencia de eso. Entonces, y también, en ese entonces dijeron que la única empresa estatal que andaba bien era Gas del Estado. Los otros eran un desastre, terribles. Entonces, hubo algunos cambios en ese sentido. Además, yo no dio cuenta en que uno de mis amigos era el número 2 de Craig Avicena, que yo conocí mucho antes de la guerra. Y él me estaba llamando cuando escucho que General Tal estaba diciendo, tenemos que hacer algo con la guerra. Y por un momento tuvimos, bueno, también, como están diciendo que yo era un comunista. Y era más difícil para ellos actuar en contra del Herald cuando el Herald estaba apoyando políticos liberales, pero no era a propósito, era que en ese entonces yo creí que era mejor, ¿no? Ahora, hoy en día yo tengo una idea diferente. Yo creo que tenemos que buscar una economía mixta, donde hay algunas empresas que tienen que ser del Estado y otras tienen que ser privados. Pero no es verdad decir que todos los privados son eficientes, no son. Vivir en los Estados Unidos de hoy,
donde la eficiencia de las compañías privadas ha bajado increíblemente. Algunos son como las empresas del Estado. Son como ministerios. Terribles. Si uno quiere hablar o quejar sobre algo o hacer una corrección de una cuenta, es terrible. Vivir en los Estados Unidos hoy en día es vivir en un país en declinación en casi todo, desafortunadamente. Es una gran lástima, ¿no? Yo siempre pensé que no es que yo sea liberal, pero siempre me dio la sensación de que ni Enzo Garay, por supuesto Martínez Dios tampoco, Liga Gracena, Cavallo, ninguno de ellos eran verdaderamente liberales. Básicamente porque todos ellos, todas las empresas a las que ellos representaban y que ellos cuidaban, venían del Estado. Exacto. Completamente. Exacto. Sí, sí. ¿Cuál es el liberalismo ahí? No, nada. Ellos se decían liberales, pero no eran liberales. Sí. Entonces hay una falsa idea de lo que es el liberalismo también en Argentina, ¿no? Y también la idea de Martínez Dios era que para hacer reformas económicas uno tiene que tener una dictadura para hacerlo, si no era imposible. Entonces, su excusa, ¿no? Cuando yo estaba diciendo que sobre derechos humanos, tratando que ellos van a intervenir en casos cuando lo han secuestrado a alguien, ellos estaban diciendo siempre, bueno, cuando hemos arreglado la economía y necesitamos los militares para arreglar la economía, bueno, después vamos a pensar en todo eso. Al mismo tiempo, Walter Klein, que era mi amigo, me dijo, cuando yo salí del país, ¿no? Para hablar de inversiones, nadie me habla de derechos humanos. Y seguramente era así. No hay duda de eso, que no hubo, que la gente no estaban poniendo énfasis en eso. Me pregunta Alejandro seguramente, acerca del London Burning, lo que está pasando ahora. Murió una persona ya hoy o ayer en una represión en Londres, sí. Por todos los líos que hay ahí, y parece que no fue Duarte. ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando en Inglaterra, menor que en Chile, sí, es que están tratando bueno, es otra forma, ¿no? Porque tienen que cortar los gastos y desafortunadamente están haciendo eso en educación. Y ¿por qué eligen enseguida ahí? ¿Cómo? ¿Por qué siempre lo primero que agarran es educación? O salud. O salud, exacto. ¿Por qué sí? Estos tienen que ser las prioridades de cualquier sociedad, claro. Sí, totalmente. Yo creo que esa es la explicación. Es un gobierno más bien moderado porque... Moderado. Sí, porque realmente para los norteamericanos Cameron es de la izquierda, ¿no? Sí. Es un conservador muy moderado y es un gobierno de coalición con los liberales, y los liberales son en el centro. Pero ellos están tratando de cortar servicios muy importantes y por eso es obvio que va a tener una reacción de indignación, ¿no? Porque es lo mismo que al principio Thatcher hizo mucho porque hubo mucha corrupción en los sindicatos, eran muy poderosos y era un peligro para el desarrollo del país. Bueno, ella arregló todo eso, pero después empezó a cortar servicios sociales. Hubo una reacción contra yo creo que después del 68, con el mayo francés, lo que pasó en Europa, yo creo que nunca hubo una situación, un clima como el que se está viviendo ahora, ¿no? Yo estaba pensando exactamente igual, es como el 68. El mundo está cambiando en el 68. Y es una cuestión también eso sí, es ideológico, es la izquierda y la derecha. Y espero que vamos a tener algo en el medio, que el mundo puede empezar a ser más civilizado. No, es 68 otra vez. En 68 hubo muchas esperanzas, ¿no? También. Pero en aquel momento el 68 tenía muchos de los estudiantes y demás tenían una ideología más definidamente marxista o socialista,
Sí, Hoy sí. eso no pasa por ahí, no hay un país ¿Dónde hay un país que haga el background sí, de todo esto. Bueno, sí, China comunista no es marxista, capitalista, totalitario. Sí, esa es la diferencia, que pareciera Exacto, que no hay nadie que esté nada. muñequeando esto. Exacto, Es más, parecía como hasta más y que mire, las cosas que están pasando, y realmente es Cambalache, porque Noruega es un país magnífico, un país ideal. Ideal, mire lo que pasó ahí. Algo inconcebible. Es inconcebible. Estamos viviendo momentos muy interesantes, ¿no? En que es casi es una... Una de las cosas que pasó con volviendo de Zaffaroni, pero básicamente desde la perspectiva de la prensa, es que un montón de grupos muy grandes de periodistas intelectuales salieron a atacar al diario, a otros diarios o medios de comunicación que mostraron el problema de Zaffaroni, ¿no? Y lo atacaron como si fuesen pasquines que dieron... ¿Cómo se entiende esa cosa? Que en realidad, si hay una noticia para dar para un periodista, un juez tiene 6 prostíbulos. Es una noticia que hay que darla. Exacto, sí. Y sin embargo, fueron atacados como... Bueno, Fontevecchia escribió una columna, ¿no? Con foto de mí, con Zaffaroni, porque Zaffaroni me dio un premio de perfil. Y el columna de Fontevecchia, que creo que es un amigo de Zaffaroni, estaba tratando de comunicar a él que sí, yo como dueño de un diario tengo que publicar eso. Vos también seguramente, yo como director recuerdo muchas veces que cuando me han llamado, por favor, no pone eso en el diario porque... A mí no me llamaban porque saben que yo no... No, pero eso pasa, pero no, obviamente hay que publicarlo, no tengo otra alternativa, es parte del deber, es informar. Acá pregunta Fernando si él en el mundo conoce ejemplos de una televisión estatal que use los espacios centrales para castigar a la oposición. No, ninguno. Bueno, seguramente sí, en Venezuela. En Venezuela, sí. Y hoy en día en Ecuador también. Ah, sí. Ecuador también, sí. El gran problema es que en los países democráticos que son países viejos democráticos, con una tradición democrática, no hay medios del gobierno, del Estado. A veces hay una agencia de noticias, ¿no? Pero nada más que eso. Entonces, en Inglaterra el BBC es independiente, totalmente independiente del gobierno. Y en los Estados Unidos el Public Radio es independiente. Y es un gran problema porque yo creo que parte del problema en la Argentina de los medios viene de la gente que cree que un diario tiene que educar los lectores. Y sí, yo creo que es muy lindo pensar en eso, pero no es el rol de un diario o un medio, es informar y entretener. Informar, exacto. Ahora, el Public Radio, por ejemplo, Washington, que yo lo conozco bien, siempre cuando estoy ahí, exacto, es buenísimo. Buenísimo. Y aparte es muy opositor del gobierno. Exacto. Siempre, de cualquier gobierno. Porque cualquier periodista tiene que estar en contra de cualquier gobierno, porque nosotros, si vamos a entrar en el periodismo, que es una vocación, queremos un mundo mejor y no queremos autoritarismo ni totalitarismo, queremos libertad. A mí siempre me preguntan, por ejemplo, ¿por qué solamente yo muestro o hablo de lo malo y no hablo de lo bueno? Yo tengo que hablar de lo bueno también. Si uno ve una cosa tan buena que es tan buena para decir, no, sí, pero no es ridículo. Mi oficio es encontrar errores, exacto. Cosas malas, sí. Sí. Nosotros en el Herald, cuando sabíamos que las cosas se estaban poniendo muy caliente, juntamos con Nielsen y dijo, ¿qué podemos decir de bueno del gobierno? Porque ellos no nos van a matar.
se muestra que es ridículo pensar que hay que decir que es bueno. La gente va a saber de lo bueno. Si va a la calle y le anda bien, sabe que es Exacto, bueno. sí, exacto, sí. Y a veces, si uno quiere, se puede decirlo, ¿no? Dice Fernando, pregunta, ¿qué le gusta tanto de la Argentina? Todo con excepción. Yo estoy enamorado con la Argentina. Yo creo que lo que yo he pasado por la Argentina, que es siempre lindo estar. Mi mejor caminando, yo caminé acá, ¿no? Sí. Porque me gusta mucho. Hoy en día también, Buenos Aires es la ciudad de las ciudades. Es una mezcla de París en sus mejores momentos culturalmente. Yo recuerdo estando en París y era terrible. Hubo mucha pobreza en París después de la guerra. La cultura, la filosofía, los cafés. Y Buenos Aires es así. Y Buenos Aires también en el teatro es como el momento en Nueva York cuando salió el Actors Movement, Sí. cuando salió Brando, cuando Teatro salió para cualquier un mujer. nuevo tipo de actor. Bueno, teatro, hay como 100 teatros. Más. O más. Sí, chiquitito. Es una maravilla acá. ¿Quién no puede disfrutar de eso? Pero al mismo tiempo hay gente que tiene en su mente un concepto idealizado de la Argentina que nunca hubo, nunca fue. Sí. María pregunta, ¿hasta cuándo considera que el populismo como ideología postmarxista podrá sostenerse en la región? Populismo marxista. Dice, ¿hasta cuándo considera que el populismo como ideología post-marxista podrá sostenerse en la región? Mientras hay muchos pobres y una gran diferencia entre la gente Rica y pobre. rica y pobre. Sí, va a existir hasta que se puede conseguir que hay menos pobres. Bueno, y por último, todos estos chicos que hablamos antes, que salen de las escuelas de periodismo o de comunicación social, donde entran confundidos pensando que van a ser periodistas y se dan cuenta cuando salen de ahí que no son periodistas, ¿qué consejo le darías a estos muchachos cuando terminen su carrera para empezar a trabajar? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué le darías? ¿Qué dirías? Bueno, alguien me explicó que, y eso pasó a él se fue a la universidad pensando que va a terminar su carrera y después entrar. Y como no hubo trabajo, tuve que seguir estudiando. Al final, muchos, no todos obviamente, pero hay demasiado estudio sobre el periodismo y muy poco periodismo. Muy poca práctica. Muy poco práctica. Y eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que realmente para ser periodista sería mucho mejor practicar el periodismo y estudiar historia, o psicología, o otra cosa también. Economía, lo que sea. Porque yo creo que el periodismo no es una profesión y no tiene que serlo, porque el periodista tiene que ser muy cerca del pueblo, muy cerca de la gente. Tiene que ser parte entonces, cuando grandes periodistas que han formado, por ejemplo, una academia, ellos mismos, para su glorificación, yo creo que es terrible, porque el periodista tiene que sentir cómo es el país, y tiene que tener un vínculo directo con la gente, y no va a tenerlo si es el doctor tal y tal. El periodismo, yo creo que es una vocación, no es una profesión, pero yo creo que es una vocación realmente muy importante. Y se ve, obviamente, el ejemplo de la Argentina es que sabemos que puede pasar cuando no hay libertad de expresión, cuando no hay medios que están informando a la gente. Pasó acá un holocausto, no hay duda de eso. En dos maneras también, al principio, cuando hubo atrocidades cometidas por
por Montenegro, y no salió en los diarios al principio. Después sí, porque los militares estaban fomentando la agresión y la idea de agresión para entrar en el gobierno, para tomar el gobierno. Mi opinión, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Es un gran trabajo que está haciendo ustedes.